La gerencia social es un campo en el cual las personas, los profesionales que se forman en gerencia social, tienen como finalidad intervenir en la solución de problemas. En el caso del problema que ha presentado por Dani, ¿no? Cani, con C. Tania. Tania, yo escuché Dani, ya, Tania. En el caso del problema presentado con Tania, el problema está en que no se está usando adecuadamente o en la misma intensidad, en la intensidad esperada, el GLP, ¿no? En Ayacucho. Y ese es el problema, siendo una política que apunta a, digamos, a disminuir el consumo de gases contaminantes, ¿no? Si, digamos, Tania fuera la gerenta de ese programa, tendría que decidir qué hace, ¿no es cierto? Tendría que decidir, bueno, voy a hacer propaganda, tengo que actuar. La gerencia social, eso es lo que hace, actúa. La gerencia social, normalmente, si los nombran a ustedes en un puesto, no tienen mucho tiempo para pensar, lamentablemente, tienen que actuar, tienen que pensar rápido y actuar, ¿no? Mientras que la investigación, digamos en ciencias sociales, que es algo lo más parecido a la investigación en gerencia social, piensa, examina, ¿no? Pero no necesariamente actúa. O sea, quien termina una tesis de antropología o de sociología, esta tesis no necesariamente va a servirle para actuar como gerente social. Lo que nosotros queremos es precisamente una mixtura entre esas dos cosas, ¿no? Entonces, las ciencias sociales examinan y reflexionan sobre puntos oscuros o poco conocidos en distintas temáticas. En el caso de aquí podríamos, digamos, las ciencias sociales podrían decir, bueno, ¿qué está pasando con la población? Digamos, cuáles son digamos, la matriz energética que existe en Ayacucho, cuántas personas acceden a las diversas energías, ¿no? Y nada más, bueno, hace un diagnóstico, ¿no? Mientras que la gerencia social tendría que intervenir, decir, bueno, con este gas licuado, ¿qué hacemos con esta medida? Hay una política. En la gerencia social tiene que haber como punto de partida alguna medida, política, plan o programa. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando formulen una pregunta de investigación en gerencia social es ubicar ese programa, que puede ser privado, público, de la cooperación, pero tiene que haber algo que interviene. En este caso, la política del gas licuado, ¿cómo se llama? Fondo de inclusión. Ya, la política es fondo de inclusión energético y de ahí está en específico el programa. Entonces, adecuadamente se ha ubicado la política. ¿Y qué es lo que hace la investigación en gerencia social? Investiga lo que pasa con el programa. En el caso de Tania, ha formulado muy bien su pregunta, porque su pregunta es, ¿por qué este programa no está funcionando bien? ¿Cuáles son los factores positivos o negativos que inciden en el funcionamiento del programa? Ella no se está metiendo con la matriz energética, con la población, con el hambre de la población, nada, ¿no? Se está metiendo con el programa, ¿ok? Entonces, es esta la idea de una investigación en gerencia social. Sigamos. Ambas, ¿no? La investigación de antropología, sociología y la investigación de esta maestría producen conocimientos. Es decir, después de la tesis de Tania, vamos a conocer, digamos, mucho más sobre este programa. Y va a haber un conocimiento científico en el sentido de riguroso, basado en fuentes, ¿no? Con una metodología adecuada de investigación, pero que nos va a decir cosas importantes sobre el programa. Y estos conocimientos se los vamos a alcanzar a quienes toman las decisiones para que lo decidan de mejor manera. Es decir, los conocimientos de acá, de las ciencias sociales, sirven simplemente para entender qué está pasando, pero los conocimientos de nuestras tesis deben servir para tomar decisiones adecuadas. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, yo quisiera pasar a alguien que haga la segunda pregunta, la segunda voluntario o voluntaria. A ver. Sí, a ver. ¿Cuál es el problema primero? El problema de investigación. Culturales para la adherencia, digamos, de los micronutrientes. Ya, ¿y cuál es el problema? Esa es ya, pero digamos, el problema es que las personas no... ¿Qué es lo que está mal o está bien? ¿Cuál es la situación? ¿Se adhieren o no se adhieren los micronutrientes? No hay adherencia, es un tema
término médico, Sí, sí. pero en el caso de, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con ¿Tú los eres médica? micronutrientes? No. Ya. ¿Tú eres? Yo de carrera soy lingüista y pedagoga. Ya, Pero, no ya. soy eso. Pero he Ya. trabajado en salud 15 Ya, años, de ahí, entonces ya sabes, ya. en un centro de investigación. Ya. Ujú. Básicamente en el tema de, de los micronutrientes encontramos que justamente no se, digamos, las comunidades o los niños no se adhieren porque no se encuentra, porque existen barreras culturales desde el punto de vista del sabor, desde el punto de vista de la aceptación. Son las famosas bolsitas que te dan, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, básicamente hasta ahora, durante todos los años existe el programa social de nutrientes, Ya, ajá. chispitas, o llámese lo que usted quiera, durante los últimos 20 años que se ha identificado la anemia y la desnutrición, pero hasta ahora no encuentran la forma en que esto sea, digamos, parte de la costumbre, de los alimentos De acuerdo. de los niños, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de investigación que hace? ¿Cuáles son las barreras culturales para la adherencia de los micronutrientes? Ya, perfecto, ya. Un voluntario que me diga si, digamos, su juicio, su análisis sobre la pregunta de, ¿cómo te llamas? De Carol. Voluntario o voluntaria. Que me digan primero si es una pregunta de ciencias sociales o de gerencia social y cuál es la diferencia. ¿Quién me puede decir? Pero tal como lo ha planteado parece solamente... ¿Cómo es tu nombre? Ana María. Ana María. A ver, vamos Ana María. Parece que fuera solamente un tema de social, de investigación social, porque no ha planteado, no ha concretado, digamos, en un programa o Dentro del programa de tal igual. Ya, ajá. quizás faltó decir eso. Faltó decir eso, Ajá, ya, claro. ajá. Muy bien, ¿estarías de acuerdo, Ana María? ¿No? Estaríamos de acuerdo. O sea, yo creo que sí era una pregunta que se encaminaba acá, pero como dice Ana María, faltaba una precisión, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales la población no adhiere los micronutrientes que están dentro del programa Qualiguarma, qué sé yo? Entonces ahí queda ya más precisa la pregunta. Muy bien, ¿no? Entonces es ¿y cuál hubiera sido una pregunta de investigación social? Digamos que Carol estuviera desubicada y no hubiera sabido formular la pregunta, ¿cuál sería una pregunta de investigación social? Para hacer la diferencia. Yo no sé. No sabes. Una pregunta posible podría ser, ¿cuántos niños con anemia hay en qué lugares? En Rocha, En Rocha. Miopata, Chincheros, Apoyo. Ya. ¿Cuál es el nivel de anemia, no? ¿Y cuál es el consumo de los niños sobre los micronutrientes, digamos? Sí, pero digamos, pero ahí no es de gerencia social porque no está, como decía Ana María, no está la política. Estás preguntándote por la anemia, pero no sobre la intervención en la anemia, que es este programa. La anemia es un problema social. En ese problema social hay políticas que intervienen para solucionarlos. Una de ellas, en este caso, es el programa Qualiguarma y los micronutrientes. Y la gerencia social no estudia la anemia, no estudia el problema social, estudia la intervención en ese problema, que es el programa Qualiguarma. Pero así como lo ha planteado, tampoco sería un problema de investigación social, sino es un problema de investigación probablemente médica o estadística. No, depende, porque la anemia es un problema también social, claro que es un problema social. Claro que es social. No, es la desigualdad. Tú puedes hacer decir que la anemia se debe a la desigualdad social, está vinculada con las condiciones socioeconómicas, con los ingresos y es una investigación en sociología. Sí. Solamente con esa investigación Un ratito. lo que estaría haciendo es caracterizar a la anemia, ¿no? Claro. Así es, y no estamos midiendo Y no nos sirve para tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Sacamos los pañuelos y todos lloramos porque somos un país con anemia. No sabemos qué hacer. Sí, ahí al fondo. Más o menos sí, por algunos deberíamos preguntarse por qué esa política social aplicada a través de determinados programas o proyectos no está revertiendo los niveles de nutrición o de anemia en esa zona que está beneficiada por el reforma. Así es una pregunta parecida a la que ha formulado Carol, ¿no? Que ella dice cuáles son los factores, ¿no?, que están impidiendo, etcétera, por qué no se está aplicando, tú dices, ¿por qué no está revirtiendo? Ya, esa es una pregunta, claro, pero esa es una pregunta que te apunta, digamos, a una investigación que en el caso de la gerencia social, siendo pertinente, podría ser muy grande. ¿Por qué? Porque para tú decir que
que, digamos, la anemia se disminuye por ese programa, tendrías que hacer un análisis multicausal y multivariable para decir, esta es la causa por la cual. Y eso, no, eso requiere una investigación de larga envergadura, ¿no? Que yo te la aconsejo para tu doctorado. Pero acá en la maestría, que vamos a hacer tesis aplicadas, concretas, una pregunta como la de Carol podría ser más específica, es decir, ¿por qué el programa no está funcionando? ¿No? ¿Por qué? Porque si no, la causa, la relación causal, causa-efecto, requiere una metodología de investigación mucho más complicada, más compleja. ¿Ya? ¿Eso quiere decir que la tesis no va a tener que ser tan grande? No, va a ser acotada. Ya. A ver, una tercera y última pregunta. Y una delimitación, digamos, dentro Sí. de las carreras podría ser en un pequeño centro poblado. Claro, después vamos a ver que una vez que está bien hecha la pregunta de investigación, ¿qué más le hacemos a la pregunta para que la pregunta sea mucho más específica y acotada? ¿Ya? Pero estamos primero en esta primera fase de formular una pregunta adecuada, ¿no? Que sea de gerencia social. ¿Sí? ¿Tú vas a hacer una pregunta? A ver, ¿cuál es el problema de gerencia? Ah, a mí, ya. No vale, ¿ah? Los dos ejemplos que han dado están referidos a problemas, pero ahí también hacen mención a oportunidades. Sí, también, es posible, es posible. Sí. ¿Cómo sería como el planteamiento de las A ver, ¿quién tiene un caso de una experiencia positiva, de un programa, proyecto o política que sea interesante y que esté resultando? A ver, ¿cómo es tu nombre? Mónica. Yo vengo trabajando hace 10 años en el RIMAC, en un espacio que se abre en la tarde para acoger el vínculo familia. Es decir, es un espacio que está como si fuera un jardín. ¿Se trabaja dónde? En el RIMAC, se llama la institución la Casa de la Familia. ¿Es una ONG? ¿Es qué cosa? ¿O como parroquia? ONG porque se llama asociación porque es muy antigua. Es una Todavía ONG, no ha habido listo, palabra ya. ONG, pero es una ONG. Entonces, la idea, lo que a mí me llama es que lo que se trabaja ahí es la escucha activa para empoderar a la madre y calmar esa angustia propia de madre de que no puede cubrir, digamos, calmar a una madre cuando está acompañando a un niño chico a partir de toda la demanda social que ella está recibiendo y que muchas veces la hace... La sobrepasa, digamos, el trabajo, las responsabilidades y encima sería la atención. Ya, muy bien. Como niño, Ya, postergar sus deseos de realización como mujer, que hoy en día está muy de moda, entonces hay mucho deseo de mujeres, Ya. pero ¿dónde queda todo lo que es la maternidad? ¿Cómo se Y eso está resultando, ese programa está resultando bien, al parecer. O sea, está resultando, hay una demanda, pero es un tema que yo siento que un espacio así se necesita en muchos otros lugares, porque las madres en general, hablo madres porque puedo estar hablando también de padres, ¿no? Pero las que realmente llevan esto con ellos, las que cargan, son las madres. Entonces, este espacio viene funcionando. ¿Cuántos tiempo viene funcionando? Más de 20 años. 20 años, es Más de bastante, 20 ¿ya? años, Ajá. casi 30. Ya, El problema es que es un espacio aislado, o sea, no se replica. ya. Entonces, lo que yo siento es que esto es un modelo que debe buscarse la forma de cómo replicar esto en un espacio donde una persona puede entrar a hacer. ¿Y está ya sistematizado el modelo? O sea, alguien tú Sí, es un modelo que trajo de Francia, vino de Francia, desde la teoría... ¿Está sistematizada el modelo aplicado acá? ¿Cómo se ha aplicado? Sí, hay trabajos... Porque una cosa es el modelo, digamos, tengo tal modelo, ¿no? Y otra cosa es cómo se ha aplicado acá en el país. Está sistematizado, pero todo el material es visto porque eso está formado desde una línea psicoanalítica. Ya, ajá. Entonces, no desde la parte gerencial. Ya, pero digamos, hay algo de sistematización, pero no hay una sistematización desde el punto de vista de la gerencia social. Este modelo, Que yo quisiera saber ya, en qué perfecto, caso serviría ya. para. Sí serviría. Bueno, acá voy a hacer el análisis porque es más complejo, ¿no? El problema social, ¿cuál sería, Mónica? ¿Cuál sería el problema El social? problema social es, en este momento, que no le damos espacio al valor a lo que es la maternidad y Ya. a la familia. La maternidad en condiciones difíciles, digamos. No, en general, fíjate, la maternidad y el espacio familiar donde hay niños chicos. Es nuestro modelo actual, los paradigmas actuales no están... Ya, digamos, el problema es los modelos de familia y urbe, ¿ah? en la urbe, Una urbe como Lima.
los modelos y experiencias de familia y la maternidad, ¿no? Eso podría ser una tesis de sociología, antropología, psicología, o sea, ¿cuál es, no? De acá, de este lado. Pero sobre ese problema ha habido una intervención. ¿Cuál es la intervención? La intervención es acompañar a las madres. El programa, no, la intervención es el programa que... La casa de la familia es La casa de la familia, esa es la intervención, eso es lo que nosotros vamos a tener como objeto de estudios. ¿Qué está haciendo la casa de la familia? Y como dijo Mónica, y por ahí alguien preguntó, esto no se trata de decir cuál es el problema, por qué no funciona la casa de la familia, es al revés, ¿por qué funciona? ¿Y qué es lo que está haciendo que este modelo, esta intervención, no este modelo, esta intervención concreta de la casa de la familia en el RIMAC, ¿era? Sí. En el RIMAC esté funcionando? ¿De qué está hecha ese programa? ¿De qué está hecha esa experiencia? Y entonces, de igual manera, al llegar imaginemos que esté terminada la tesis de Mónica, entonces ya está las razones por las cuales funciona, está de alguna manera sistematizado, esquematizado, reflexionado, este modelo ya aplicado al caso de RIMAC y por lo tanto estaría listo para ser multiplicado o publicitado y por lo tanto para tomar decisiones en otros lugares. Y entonces sí sería una investigación en gerencia social, no sobre un problema, sino sobre una oportunidad, sobre una experiencia positiva, pero que igual, ¿no?, está reflexionando sobre la intervención. ¿Ok? Vamos a dar lugar a 2 preguntas más a mí y luego nos vamos a ir a un break. Sí. Mónica, ¿quieres decir algo más? No. Ah, ya. Listo. ¿Quién eras? ¿Tú? ¿Quién era? Tú. En este caso, en gerencia social, se tienen que tomar temas positivos que ya se hayan terminado. ¿Positivos o negativos? Que ya se hayan terminado. Si es positivo, tiene que ser o terminado o muy avanzado. No puedes tomar una experiencia positiva que tiene 1 año, porque no tendría mucha validez. Por eso yo le pregunté a Mónica cuántos años tenía esa experiencia. Tiene 20 años, entonces lógicamente ahí sí hay sustento empírico Por ejemplo, para hacerla. hay el problema de agua y saneamiento básico que Ese es un problema social. está implementando el Ministerio de Vivienda. ¿Cuál es el programa? Programa de agua y saneamiento Ya, la política es el programa de agua. Ya. Entonces, ya tiene proyectos que han sido ejecutados por muchos años, el cual no han tenido muy buenos resultados. No han resultado. Tiene proyectos que sí han sido ejecutados y son satisfactorios, y actualmente tiene proyectos que todavía se están ejecutando o están por ejecutarse. Ya. Entonces, ¿se puede tomar esto como Podría ser una cosa muy interesante hacer un estudio de 2 casos, uno positivo y uno negativo, y ver su diferencia. Por ejemplo, ahí sería una cosa muy interesante para ver cuáles son los factores que han explicado que el programa de saneamiento ha resultado acá y cuáles son los factores por los cuales no ha resultado allá. 2 casos muy concretos, chiquititos, y los comparas. Eso, por ejemplo, podría ser interesante. Sí. Ya, pero yo quiero antes, si hacemos sobre todas las investigaciones, vamos a quedar acá toda la hora. Vamos a hacer lugar a 2 más y luego nos vamos a ir a un break. Lo que quiero que les quede claro es que la primera tarea que van a tener ustedes es formular esta pregunta de investigación sobre una intervención en política social, en gerencia social, que pueda ser un programa del sector público, en el caso de una ONG, o la cooperación o el sector privado, pero que esté investigando sobre la política, ¿no? Sí, entonces vamos a dar 2 más. Una, ¿quién más? Ya, una más. Yo quería ver si esta pregunta puede ser repetida o no, ¿no? Es efectividad de las políticas públicas en el ámbito de desarrollo del adulto mayor. En todo el país, De Lima Metropolitana. muy grande también. La pregunta podría ser, digamos, es como una pregunta muy general que requiere ser trabajada en 2 sentidos. Siendo de gerencia social, le falta aterrizar. En primer lugar, el lugar, porque tú no vas a poder hacerlo ni siquiera en todo Lima Metropolitano, ¿no? En segundo lugar, que la efectividad, habría que ver, o sea, medir la eficacia es muy difícil, ¿no? Pero sí puedes decir, digamos, elementos positivos y negativos de la aplicación de la política del adulto mayor en el caso del distrito de no sé qué cosa. Ahí sí, o sea, tu pregunta le falta aterrizar.
Pero este aterrizaje ya es un segundo momento, ¿no? Que ustedes lo van a trabajar con su asesor de tesis o su asesora de tesis para que perfilen la pregunta. Lo primero es que la pregunta sea de gerencia social y esté ubicada previamente la política o la intervención que se va a analizar, que en este caso sí existe, que es la política del adulto mayor. En primer lugar, la investigación en gerencia social como producción de conocimientos. En segundo lugar, los desafíos que enfrenta esta investigación en gerencia social. En tercer lugar, los enfoques desde la cual se hace la investigación. En cuarto lugar, el proceso mismo de investigación en gerencia social y un epílogo, ¿no? Cuál es el desemboque de estas investigaciones en gerencia social. Entonces, sobre lo primero, la producción de conocimientos, hemos partido ya de esta cuestión de el dibujito de la teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Pero en este dibujito había una cuestión importante acá y era que tanto la gerencia social como la investigación en gerencia social tienen en común el preocuparse por lo que se llama el bien público, el interés público. Es decir, un sociólogo, un antropólogo, una tesis no necesariamente está vinculado a pensar, digamos, el bien de la sociedad. Está simplemente explorando, investigando, pensando. Pero quien actúa en gerencia social, aunque no investigue, lo que hace, tiene que hacerlo en función de generar un bienestar común, un desarrollo humano, como quieran llamarlo, ¿no? Pero es en función de eso. Y quien investiga, también su investigación tiene que contribuir a ese bien público, ¿no? Y así surgió la gerencia social, ¿no? Surgió la gerencia social, digamos, nutrida de una trayectoria de las ciencias administrativas, más bien, que se plantearon las políticas sociales, ¿no? como digamos, una intervención dentro de lo público, intervenciones que se hicieron desde el Estado para generar un bienestar común. Las políticas sociales surgieron a mediados del siglo pasado con el famoso estado de bienestar, o welfare state, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué se planteó el estado de bienestar? Se planteó porque había crecimiento económico, ¿no? Con la revolución industrial, ¿no? La urbanización, la modernización, pero no había bienestar. Había mucha penuria, mucha pobreza, desigualdad, etcétera. Y entonces se dijo, el crecimiento económico por sí solo no produce bienestar. Se parece mucho a lo que está pasando ahora, ¿no? Se parece. Claro, no produce desarrollo y por lo tanto no produce bienestar. Entonces no se da por añadidura, no gotea. Y entonces los orígenes, según, digamos, uno de los teóricos del welfare state, de las políticas públicas fue moralizar la economía, porque la economía, la lógica de la economía es simplemente crecer, 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 no importa si ese crecimiento a quién diablos beneficia. Entonces, habría que darle un carácter moral a esa economía liberal para evitar la injusticia que traía como consecuencia. Apareció lo que se llamaba la cuestión social, primero graficada en temas como salud, trabajo, educación, ¿no? Marshall decía lo siguiente: la política social usa el poder político para reemplazar, completar o modificar operaciones del sistema económico con el fin de alcanzar resultados que el sistema económico no lograría por sí mismo. Y al hacer esto, o sea, la política social actúa orientada por valores diferentes a los del mercado. O sea, la política social no se rige por los valores del libre mercado, se rige por otros valores, ¿no? Entonces, hasta antes de que surgiera el estado de bienestar, el Estado mismo era un Estado sumamente reducido y bastante precario. El Estado era básicamente un Estado policial, ¿no? Donde había, digamos, defendía las fronteras, ¿no? Por eso le llamaban imperium, el Estado imperium, ¿no? Y lo social se lo dejaban a la iglesia que se ocupaba de la caridad, de los pobres, etc. El Estado no se preocupaba de los pobres. A partir de la existencia del estado de bienestar, el Estado comenzó a crecer
¿no? Comenzó a crecer y ustedes lo ven en el crecimiento, por ejemplo, del número de ministerios, ¿no? De los ministerios que existen en el país, que ahora crecimos como 18, creo, nunca sé exactamente el número de ministerios que hay, como para creando más. Y entonces, este número de ministerios resulta un indicador bien interesante de la magnitud y densidad de la problemática de la cuestión social, ¿no? Que antes inicialmente habían solo Ministerio de Trabajo, de Educación, de Economía, bueno, siempre hubo Ministerio del Interior, ¿no? Y ya, para de contar, de Salud. Los últimos ministerios que se han creado ya son pues Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la problemática social se ha ido incrementando. Y si ustedes se fijan, cuando juran los ministros, juran en el orden en que fueron creados históricamente los ministerios. Y los primeros que juran es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, porque era lo que había, ¿no? El Ministerio de Defensa. Después juran Trabajo, Salud y Educación. Y después al final los últimos que aparecen ahí en Medio Ambiente, ¿no? Son los últimos. Es bien interesante porque se ve la expansión. Pero además de la expansión de la problemática social, lo que creó el Estado de Bienestar es una expansión de toda la normatividad de nuestra democracia, la democracia que actualmente tenemos, lo que se llama el Estado de Derecho. Antes el Estado era una cosa muy reducida, acá se comenzaron a instituir un conjunto de derechos ciudadanos, derechos civiles, políticos, que luego se expresan en las cartas constitucionales de los diferentes países, ¿no? De ahí sale toda la cuestión de la política social y por lo tanto el campo de la gerencia social se ubica en este contexto. Pasamos al segundo punto. Bueno, si la política social y la gerencia social tienen que tratar de resolver los problemas que la economía por sí sola no funciona, significa que hay que enfrentar un conjunto de desafíos contemporáneos, que como hemos visto van cambiando con el tiempo, ¿no? Los desafíos que existían en el siglo pasado no son los mismos. Yo que tengo ya cierto recorrido como edad, cuando yo era niña, a mí no me preocupaba ni nadie me mencionó nunca que el agua se estaba acabando, que la tierra se estaba secando, que el Huascarán se iba a secar. No había ninguna preocupación ambiental. Ese es un problema ¿de cuándo? De este siglo. O sea, los problemas varían, son históricos, no son los mismos. Y entonces, la gerencia social tiene que ubicar primero cuáles son los desafíos históricos que enfrenta, ¿no? Bernardo Klicksberg, que es uno de los creadores de esta disciplina de la gerencia social, ¿no? Señaló, ¿no?, que habían 4 objetivos de la gerencia social en términos de los desafíos, ¿no?, cuando recién se creó la gerencia social, que eran los siguientes: la reducción de la inequidad, o sea, de la desigualdad, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de una ciudadanía plena y el fortalecimiento de la democracia. Estos dos están bastante vinculados y estos dos también, ¿no es cierto? De alguna manera, desigualdad y pobreza y ciudadanía y democracia, ¿no? ¿Ustedes creen que estos problemas ya se solucionaron o están vigentes? Vigentes. Entonces los mantenemos, ¿no? ¿Pero son los únicos que existen? No. Han surgido nuevos problemas. Entonces, ¿cuáles son estos problemas? Entre los más importantes, digamos, para mencionar los más importantes, podría ser uno, el tema ambiental, que estábamos diciendo, ¿no? El tema de equilibrio y justicia ambiental, el tema de todas las desigualdades, entre ellas la desigualdad cultural, la de género y otras, la diversidad en general, ¿no? Y el otro, el tema de la descentralización, ¿no? Somos un país enormemente centralizado y podríamos ir añadiendo otros problemas. Lo importante es que nuestras tesis se ubiquen también en relación a qué problemas de estos buscan enfrentar, ¿no? Porque, bueno, esta gama de problemas, digamos, nos remite otra vez al estado de bienestar. Veamos cuál es la diferencia entre la situación del siglo pasado, cuando se creó el estado de bienestar, y la situación actual respecto de aquello que es la cuestión social, la democracia y el bien común. Digamos, son 3 cosas que, digamos, sería como un ideario, un conjunto de elementos comunes a las políticas sociales y a la gerencia social, ¿no? La cuestión social, el siglo pasado, extendían la acción del Estado
para que el Estado pudiera hacer lo que la economía no lograba hacer, ¿no? El Estado de bienestar, el Estado de Derecho, también la democracia, también se instituía, se regulaba, se extendía y se consolidaban un conjunto de derechos. Ustedes habrán oído hablar que incluso ahora se habla de derechos de tercera generación, de cuarta generación, ¿no? Porque ya surgen cada vez más derechos, ¿no? Primero eran los derechos, la democracia cuando surgió era simplemente los derechos políticos. Eres ciudadano, tienes derecho a elegir y ser elegido. Después los derechos civiles, que son, ¿no? También surgieron bastante en el origen de las primeras cartas magnas, ¿no? El derecho a la vida libre, a que nadie te violente, etcétera. Luego surgieron los derechos sociales, derecho a la educación, la salud, etcétera. Luego los de los de tercera generación ya vienen a ser los derechos, no sé, a esta cuestión de internet, un conjunto de derechos a la cuestión financiera. Surgen más y más derechos, ¿no? Entonces los derechos también se expandieron. Y la idea era que el desarrollo y la modernidad, el progreso, eran un sueño que impulsaba hacia adelante, progresivo, ¿no? Es decir, bueno, buscando ser un país desarrollado, porque todo el mundo hablaba de países desarrollados, subdesarrollados, no desarrollados, se buscaba que el país, nuestro país, por ejemplo, fuera un país desarrollado, fuera cada vez más democrático y tuviera cada vez más cobertura en derechos y en cuestión social. La situación actual, sin embargo, que vemos, es diferente en estos tres niveles, ¿no? En términos de la cuestión social, de la acción del Estado, el Estado se ha reducido, la acción social. No es la misma que existía en el estado de bienestar. Ahora se tiende a reemplazar las políticas universales por las políticas focalizadas. ¿Qué son las políticas focalizadas? Por ejemplo, pensión 65, ¿no? O... ¿Ah? Contigo. Es un programa social para discapacitados. Contigo, ¿no? O beca 18. ¿A quién beneficia beca 18? Que es maravilloso, si te sacan la beca 18 tienes una oportunidad, y hay muchas tesis acá de gerencia social sobre beca 18 y sus enormes ventajas, beneficia a un número reducido de personas, 4.000, 5.000 alumnos. ¿Cuántos alumnos universitarios hay que quisieran tener, digamos, mejores condiciones, ¿no? Miles. Antes existían universidades públicas de alta calidad. Yo soy sanmarquina, yo egresé en San Marcos. Cuando todavía estudiaba, las carpetas no estaban totalmente rotas, habían algunas rotas, pero no todas. Eran un aula, era verdad. La siguiente generación ya eran aulas así como esta, donde habían 300 alumnos mucho más grandes, y ya las carpetas de adelante ya no eran carpetas, ya eran una cosa espantosa, ¿no? Entonces, los profesores están mal pagados, etc. Entonces, las políticas universales se las ha dejado precarizar. ¿Qué ha pasado con la salud pública? Si entras ahora a un hospital público, tienes que entrar con tu termómetro, tu enfermera, ¿no? Tu todo, ¿no? En la educación pública, bueno, hay una gran diferencia entre los COAR, que es focalizado para algunos, ¿no? Para 5.000 alumnos, y las escuelas públicas que se caen a pedazos. Entonces, este tema de la focalización está comenzando a ser repensado, porque estas políticas focalizadas deberían ser universales. ¿Por qué algunos niños, que son 5.000, van a tener derecho a un programa COAR de alta calidad con $11.000 de alumnos, de inversión por alumno al año? ¿Y por qué otro chico, que supuestamente es menos talentoso, va a tener solamente $1.000 o $800 de inversión al año? ¿Qué hace que este niño sea menos ciudadano que el otro? El recurso es público, y el recurso público tú no puedes invertir de manera tan desigual, ¿no? Ya. El fin de la política social no es el país, son las personas. La gerencia social es social porque es una gerencia para la gente y con la gente, ¿no? Entonces, tú puedes tener, sí, inversión no totalmente, digamos, exacta, ¿no? Puede haber una diferencia mínima, pequeña, ¿no? O sea, hay una diferencia razonable. Por ejemplo, un niño con discapacidad requiere más atención, requiere, ¿no? Menos alumnos por profesor, por aula, requiere soporte especializado, etcétera, ¿no? Pero nunca llega a ser esa diferencia, pues 10-1, ¿no? Puede ser 2-1, 3-1, ¿no? No puedes hacer una diferencia tan enorme que haga que, digamos, estás privilegiando a un sector mínimo y creando una ilusión de calidad en el país cuando sabemos que estamos beneficiando 5.000, 7.000 alumnos frente a 8 millones. ¿No? Entonces, no puedes crear eso. Entonces, esta cuestión de la
el estrechamiento de lo público es algo que nos debe preocupar, ¿no? Y también es que, digamos, lamentablemente, como nuestra democracia se ha debilitado mucho, muchos intereses privados actúan a través de lo público. ¿Qué está pasando ahorita con la famosa alimentación saludable? Se está pidiendo que en el Congreso quienes están vinculados a la industria alimentaria no voten, porque van a votar en contra de los octógonos y a favor del semáforo. Entonces, ¿dónde está? El Congreso es una instancia pública y no debe ser contaminada con intereses privados. Pero ahí está, digamos, esta mezcla de intereses privados con lo público también es una cuestión que se ha agudizado en el último tiempo, que cuando surgió la cuestión social no era tal. Quienes entraban a los congresos, hemos tenido senadores de enorme talla el siglo pasado, de todas las tiendas políticas, desde un Bedoya Reyes, a un Luis Alberto Sánchez, hasta Víctor Andrés, bueno, Belaúnde, ¿no? Hemos tenido de todo, y no había esto, no había el comepollo, ¿cómo dicen? Todas esas cosas que hay ahora, ¿no? Hay pues de todo, ¿no? En el Estado. Entonces la mezcla, sin hablar pues de Odebrecht y toda la mezcla ya de intereses, la puerta giratoria y todo esto, ¿no? Entonces, este Estado es precario, pues, no es el mismo que surgió, que el que teníamos cuando surgió el Estado de Bienestar. La democracia, por supuesto, también es precaria, no solo porque lo público se ha, digamos, malogrado un poquito, se ha contaminado mucho, sino porque los derechos sociales se están recortando. ¿Qué es sino la ley del esclavo juvenil? O la ley Pulpín, es un recorte de los derechos laborales, ¿no es cierto? Entonces, los derechos laborales sociales que se estaban expandiendo en el Estado de Bienestar, y cada vez había más derechos de segunda generación, de tercera generación, y ¿no? Cada vez más universales, más bien tienden a reducirse. Ayer leí una noticia en el periódico que hay una iniciativa del Ministerio de Economía de comenzar a gravar con el impuesto a la renta a las personas que ganan menos de 2.000 soles. Ustedes saben que declaraban impuesto a la renta, digamos, pagaban hasta 30.000, hasta, digamos, a quienes ganaban 37.000 soles al año o menos, no declaraban, ¿no? Ahora no. ¿A dónde está yendo el Ministerio de Economía? A coger la plata de los más pobres. Es decir, una persona que gana 800 soles va a pagar impuesto a la renta. Mientras se perdonan las deudas de Telefónica, mientras hay todo eso. Entonces, sin devolución. Claro, eso es, no se está cumpliendo con los derechos, se están recortando los derechos y la desigualdad, ¿no? Entonces la modernidad, el progreso, el desarrollo, es una modernidad que no es inclusiva para todos. Por eso es que dicen, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas, ¿hasta qué punto tal programa es inclusivo? Comienza a hablar de inclusión porque la inclusión es cada vez más exclusión, ¿no? Podríamos hablar de una modernidad conservadora, ¿no? Por eso es que, digamos, en el dibujito de la evolución del desarrollo, sería parecido a la evolución humana, ¿no? Que se suponía que hemos avanzado, ¿no? Del hombre hacia el mono, del mono hacia el hombre, pero no. Acá hemos hecho algo mal. Creo que antes vivíamos mejor, ¿no? Nos organizábamos mejor. Y tenemos acá algunas cuestiones que también van cambiando, ¿no? Ya no se habla tanto de cuestión social, sino de costo social, ¿no? En lugar de inversión social, se habla de costo social. ¿Cuánto cuesta esta política? Y se busca economizar al máximo. De programas focalizados en lugar de universalización, ¿no? Hay un juego de intereses cada vez más fuertes en lugar de una apuesta regular por el bien común. Hay una democracia cada vez más precaria y una corrupción, ¿no? En lugar de un Estado de Derecho, recorte de derechos, en fin, todo esto ha variado. Incluso la terminología, ¿no? Y para atenuar el impacto de la crisis no hablaremos más de pobres, sino de personas con movilidades sociales diferentes. Entonces, claro, la pobreza misma, ¿no? Hay discusión sobre la pobreza, quiénes son más pobres, menos pobres, ¿no? La pobreza ha aumentado pese a que ha variado, digamos, la medición, que se cambió a pobreza monetaria para que hubiera, digamos, una medición que reflejara una mayor disminución de la pobreza. Sin embargo, incluso con esa medición digamos, de pobreza monetaria, la pobreza ha aumentado, ¿no? Entonces inventará pues ahora movilidad social, o según el chiste de acá, ¿no? O sea, se puede comenzar a inventar una terminología que va escondiendo los problemas sociales, la cuestión social que se ha agravado en nuestro siglo, ¿no?
Acá hay otras dos involuciones, ¿no? Digamos, así como vimos el dibujito del hombre, acá tenemos la cuestión medioambiental, ¿no? De los peces salieron los reptiles salieron los mamíferos, luego el mono, el Pithecanthropus y todo eso, y finalmente el hombre, que finalmente terminó echando basura al agua de donde surgió se supone la evolución, o en el caso de género, ¿no? En materia de género hemos avanzado una barbaridad. Antes salías en las noticias después de la agresión, ahora te invitan a un programa antes que te maten, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos progreso, tenemos civilización, tenemos democracia, o más bien estamos yendo hacia atrás, ¿no? Entonces, el estatus de civilización también comienza a ser discutido por muchos teóricos, ¿no? de las ciencias sociales y también de la gerencia social, ¿no? Y comienza, digamos, a colocarse en primer lugar el término de la humanidad. Lo humano es el centro, el eje de la acción de lo público. Si no es lo humano, no es público. Entonces, lo humano y lo público están juntos. Por lo tanto, digamos, y ahora no solamente ni siquiera lo humano, ahora, como señala Edgar Morin, que es un pensador de la educación, señala también la vida, o sea, involucrando el tema ambiental, ¿no? O sea, la preservación de la vida en general, de la vida de la tierra, ¿no? de la madre naturaleza, resulta fundamental, ¿no? Y que para poder construir, imaginar una modernidad, un progreso no solamente real, sino más digno, más posible de ser identificado como progreso, porque si no, no es progreso. Entonces, la gerencia social está en el filo entre estas dos flechas, ¿no? Por un lugar, tiene que enfrentar un conjunto de desafíos, acá hay mencionados algunos, ¿no? Desequilibrios que vienen, ¿no? de la sociedad, pero por otro lado tiene como punto de apoyo un campo muy importante que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un espacio plural. En las Naciones Unidas intervienen los diversos estados a través de sus representantes gubernamentales para cada política. Por ejemplo, si van a haber una cumbre sobre políticas ambientales, vienen todos los ministros de medio ambiente, ¿no? de los distintos países. Si es una cumbre sobre educación, vienen los ministros de educación, ¿no es así? Pero además están las instituciones sociales, además están los organismos privados, el Banco Mundial, el BID, todos intervienen, etcétera, discuten un problema y llegan a un consenso. Un consenso que, digamos, no será maravilloso, pero es lo que tenemos como civilización en el mundo. Entonces, estos consensos se van construyendo y se van afirmando progresivamente, digamos, como idearios para todos los países. Por eso es que los países comienzan a suscribir el acuerdo tal, digamos, el asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está suscrito el Perú. Ahorita, el principio de igualdad de género, que hemos suscrito como país, y en las Naciones Unidas es afirmado. Y así otros principios, ¿no? Que están universalmente suscritos. Este es un terreno que no podemos ignorar. En gerencia social puede haber muchos matices, ¿no? Muchos matices en la forma de hacer las cosas, pero tenemos que partir de algún lado, de alguna franja de consenso, y este consenso son las Naciones Unidas. Entonces, si ustedes tienen una tesis, ¿sobre qué era la tesis? Sobre, digamos, la tuya, de cuestión alimenticia, ¿no? Hay, pues, asuntos en las Naciones Unidas que hay, por ejemplo, varios objetivos del milenio que están relacionados al hambre, ¿no? Y están relacionados a política. Tenemos que partir de allí, para partir de ahí decir, bueno, ¿en qué medida esta política está recogiendo o no lo otro? Esta cuestión que le preocupa, ¿no? A Caro. Claro, un marco, ¿no? Claro, también. Claro, sí, claro, pero igual esas políticas internas pueden ir en contra, o sea, como puede haber políticas internas como la del esclavo juvenil. O sea, nosotros, como afirmación, digamos, de ideario, digamos, de referencia positiva, deben ser las Naciones Unidas, justamente también para juzgar esta política nacional, que puede ir en consonancia con lo afirmado internacionalmente o más bien en disonancia, ¿no? Por eso es que nosotros les pedimos también a ustedes que dentro de su marco teórico hagan un marco normativo, tanto internacional como nacional, para ubicar su política, ¿no? Ya.
El otro asunto, digamos, de partida es que como nuestras políticas sociales, la cuestión social está vinculada a la democracia, la gerencia social, como decía José Zulbrán, y les recomiendo las conferencias que ha dado José Zulbrán, que es otro de los fundadores de la gerencia social y que están colgadas en nuestra web de la maestría. Hay 4 conferencias muy interesantes sobre gerencia social. No es posible hacer gerencia social sin considerar el lado de la democracia. Son como 2 lados, ¿no? Entonces, la democracia, pensar la democracia desde el punto de vista de la gerencia social y desde el punto de vista, por lo tanto, de la gente, de las personas, del objeto de la gerencia social, es, por ejemplo, dejar de hablar de necesidades y comenzar a hablar de derechos. Porque una cosa es decir, bueno, le voy a dar pensión 65 a esta persona que necesita algo, o juntos, porque son pobres, pobrecitos, y otra cosa es decir, voy a hacer pensión 65, o juntos, o políticas universales de hambre, porque existe el derecho universal a una alimentación digna, o a un salario digno, o ahora se dicen el derecho universal al agua, que lo han suscrito en el Ecuador y en Bolivia, y acá todavía no, acá hay más bien políticas privatizadoras de agua que hacen grandes negocios con el agua, ¿no? Entonces tenemos que hablar de derechos en lugar de necesidades y de ciudadanos en lugar de beneficiarios. A veces, ¿cuáles son los beneficiarios de tal programa? La palabra de beneficiarios, que yo también a veces uso por default, porque uno se acostumbra, te compras el discurso sin darte cuenta, sin tener la suficiente capacidad crítica, es considerar a las personas como pasivas. Es decir, tú recibes y punto. Hubo incluso una crítica una vez al programa Juntos, no sé en qué lugar, donde habían puesto un sello en la casa de la familia que recibía el programa para identificar las casas que eran beneficiarias del programa. Era casi como el signo de los judíos en la época de los nazis, ¿no? Te ponen acá tu estrella para decir, bueno, tú eres pobre, ¿no? Recontra pobre de Juntos y tú no, ¿no? Entonces, en cambio, el concebir a las personas como ciudadanos implica entenderlos como actores de su propio destino y por lo tanto los procesos sociales y políticos que están vinculados a la implementación de las políticas que analizamos. Y esto de la democracia es bien interesante porque no es un medio. La democracia no es un medio para conseguir crecimiento económico o para conseguir desarrollo. La democracia, según las Naciones Unidas, es un fin. La participación no es un medio para que tal política sea eficaz. El presupuesto participativo para que la política sea eficaz. No, la participación es un fin, lo dicen las Naciones Unidas. Lo que acabamos de decir, que las Naciones Unidas son un consenso, dice la estrategia para el desarrollo humano del siglo XXI consiste en promover la participación mediante la gestión democrática de los asuntos públicos, ¿no? Y acá está Mafalda, que se ríe cuando lee la definición de democracia, ¿no? Que dice, del griego demos y kratos, de autoridad, gobierno, donde el pueblo ejerce la soberanía, ¿no? Entonces, digamos, esto es cada vez más fuerte en la situación actual. Entonces, resumiendo, tenemos una cuestión social amplia e irresuelta y unos derechos pendientes y una democracia débil. En este contexto, digamos, se sitúan los diversos desafíos donde se ubica la gerencia social. Y en el medio están los ciudadanos y los actores. No están al costado de aquí y por aquí, están al medio de los derechos y de la cuestión social. Y la mira de la gerencia social es cómo, desde los actores y con los actores, enfrentamos los 2 desafíos desde acciones de gerencia social, ¿no? Y ahora vamos a entrar ya a esa segunda parte. No lo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. La gerencia social busca, digamos, desde esta visión crítica, porque lo que hemos visto es una visión crítica de la situación nacional e internacional, y por lo tanto desde una utopía de desarrollo, ver también experiencias de lo posible. Es decir, se sitúa entre la utopía y lo posible, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces hay experiencias interesantes que se comienzan a trabajar con los actores, tanto sociales como de las municipalidades, de diversos lados, y que comienzan a resolver estos desafíos. Ahí está la gerencia social, sin perder de vista la necesidad de un desarrollo cada vez más profundo, más humanitario, una civilización cada vez más digna, etcétera. Va mirando y analizando experiencias concretas de lo que está siendo posible hacer. Y por eso es la ventaja de nuestros egresados,
que salen sabiendo no solamente cuáles son los problemas enormes que hay en nuestra sociedad, sino cómo desde tal distrito, desde tal provincia, a partir de tal iniciativa se está comenzando a enfrentar un problema con eficacia. Y este problema con eficacia y digamos, con eficacia entendida como beneficios para las personas y para el bienestar común, esto va comenzando a acercarse, ¿no?, poco a poco a la utopía. Ese es un poco el terreno en el cual ustedes se van a mover siempre. No perder la visión crítica, pero tampoco perder la posibilidad concreta de transformar. Bueno, hay enfoques que nosotros como gerencia social asumimos que ya existen como, digamos, instrumentos teóricos, instrumentos de teoría ya consolidados y que sirven para la implementación de las políticas, ¿no? Un enfoque importante que nosotros usamos es el enfoque de derechos, ¿no?, que justamente es un enfoque que sitúa a las personas en el primer plano y a las políticas en un segundo plano, ¿no? Entonces, las políticas tienen sentido en función de que beneficien a las personas y las personas entendidas como ciudadanía amplia, ¿no? Y, por lo tanto, como se dice, una experiencia de gerencia social es importante en la medida en que cambia la vida de la gente. Si no cambia la vida de la gente y solamente tengo indicadores de crecimiento, entonces no es gerencia social, será gerencia, pero no social, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a visibilizar muchísimo los discursos, las aspiraciones, los derechos, los intereses de las personas. Y Martha Nussbaum, que es una discípula de Amartya Sen y que ahora ya es una reconocida internacionalmente, tanto o más que Amartya Sen, dice lo siguiente. Ella habla de derechos humanos, ¿no? Creo que la política debe continuar siendo nuestra primordial fuente de esperanza para garantizar el futuro de los derechos humanos básicos. O sea, la política es para garantizar los derechos humanos. Ese es el fin, ¿no? Y también dice, ella nos habla de vida digna, ¿no? Ella dice que en general las acciones políticas deben garantizar una vida digna y ella establece que hay 10 capacidades como requisitos básicos para una vida digna, la libertad, entre otras muchísimas, ¿no? El desarrollo de la oportunidad de desarrollo de capacidades, un conjunto de cosas, ¿no? Y que cada persona es una portadora de valor y un fin en sí misma. El fin de las políticas son las personas y cada vez esto está siendo más afirmado. Por lo tanto, estamos hablando de gerencia social porque no es cualquier gerencia, como dice José Zulbrán en sus conferencias, es una gerencia social. ¿Y qué significa social? En primer lugar, que es para la gente, ¿no? Es decir, que busca el bien común de todas las personas, que busca la afirmación de derechos, el reconocimiento y la redistribución de oportunidades y que tiene como finalidad fundamental la vida digna. Yo les voy a poner un ejemplo, no sé si está acá, o más adelante aquí, acá viene ya. No, primero acá. Vamos a diferenciar. En cuanto a intereses, entonces a la gerencia social nos interesa las políticas, las intervenciones que tengan como mira el bien común, a diferencia de la gerencia tradicional, que tiene como mira el interés privado. Desde el sector público hay un interés público, acá hay una parentela, hay un vínculo, ¿no?, entre esto y esto bastante fuerte, digamos, una cercanía entre el Estado en su definición ideal, no es el Estado de los comepollos, pero digamos el Estado como debería ser, debería buscar también el bien común. Pero nosotros como gerencia social buscamos aquellas experiencias que, como dice José Zulbrán, están evidenciando un valor público, están adicionando valor público a los intentos de avanzar en el desarrollo, en el progreso. En segundo lugar, otra diferencia es que, digamos, la finalidad central, en el caso privado, son las ganancias, eso es lo central. En el caso del sector público son los derechos y la universalidad o el brindar servicios, que nuevamente acá vemos otro vínculo con la gerencia social cuya finalidad son los derechos, pero poniendo énfasis no solo en la oportunidad
de acceder a un derecho o a un servicio, sino en la redistribución de oportunidades y en el reconocimiento. Les pongo un ejemplo, una niña andina de habla quechua o aymara que está sentada en un aula y tiene la oportunidad de ser matriculada, ¿no? Pero si es ninguneada, si es acosada sexualmente o abusada, no está siendo reconocida en su igualdad, ¿no? Y por lo tanto no basta el acceso a la oportunidad, a las oportunidades. Es importante el nivel de reconocimiento de la dignidad de las personas, como nos está hablando Martha Nussbaum. Entonces, una política social no basta con que distribuya pues lápices, papeles, becas, etc. Es importante que a su vez tenga elementos como la interculturalidad, la igualdad de género, todo esto para que realmente la política esté garantizando estos derechos. Y bueno, finalmente como finalidad última, digamos, en el caso del sector privado es el crecimiento, en el caso del sector público se habla de crecimiento con desarrollo, pero en gerencia social sí hablamos de vida digna, que creo que es mucho más rico que desarrollo a secas, ¿no? Entonces, bueno, estas tres cuestiones, digamos, serían debatibles, cuestionables. Creo que en el otro caso nosotros tenemos que perfilarnos como sector de gerencia social en vínculo con la gerencia pública, ¿no? Marcando, digamos, cierta diferencia, ciertos matices, ciertas cuestiones importantes con un valor agregado que le vamos a dar como gerentes sociales. ¿No? Digamos, acá quiero poner un ejemplo. Hay una tesis que recientemente se sustentó en la Maestría de Gerencia Social que me puede utilizar como ejemplo. Es una tesis sobre el parto vertical. Ustedes han oído hablar del parto vertical, de la política de parto vertical, que no es una política solo de parto vertical, es de adecuación cultural de la atención a las madres gestantes en los sectores de la Amazonía y también de la sierra. Entonces, esta tesis vio cómo estaban funcionando estas políticas de parto vertical y atención intercultural al parto en la zona de Churcampa, Huancavelica, y ese fue su objetivo, ¿no? Y entonces, esta tesis cumplió todos los requisitos, bueno, salió con notas sobresalientes, realmente es una tesis óptima, y tiene todos estos requisitos del enfoque de gerencia social, ¿no? Entonces, veamos, en términos de bien común, ¿no? Digamos de objetivo de bien común, el objetivo fundamental de esta política y de esta experiencia analizada es la salud materna, es la salud pública. Dentro de la salud pública está la salud materna, ¿no? O sea, garantizar que menos personas mueran al dar a luz. Porque ¿cuál era el punto de partida de la investigación? Que pese a que existía la atención del parto vertical, las madres no lo usaban. Entonces no lo usaban siendo algo interesante. Entonces comencé a investigar por qué no lo usaban y termina sugiriendo cómo deben hacerse para mejorar esta política, ¿no? Pero bueno, la preocupación estaba en que las cifras de mortalidad materna y mortalidad neonatal aumentaban, ¿no? Pese a la existencia de esta política, ¿no? El acceso a la salud con calidad y pertinencia, es decir, no solamente en términos de derechos y de redistribución, lo que busca esta política es que todas las personas, y en este caso las madres gestantes de sectores, de todos los sectores del país, pero digamos con énfasis en sectores urbanos, rurales y amazónicos, accedan con pertinencia a la atención de su salud. Esto es bien interesante porque justamente una de las cuestiones que descubrió esta investigación es que el parto vertical no era usado porque no se estaba implementando con pertinencia intercultural, ¿no? Digamos, las madres entraban a la sala, digamos, de parto y tenían las dos opciones, ¿no? Dar a luz de manera en el módulo clásico, digamos, horizontal, o dar a luz en el módulo nuevo vertical, todos implementados muy bien, y decían, ¿cuál quieres?, etcétera. No querían ninguno, o no iban, se quedaban y daban a luz a su casa, y si el niño estaba mal acomodado, morían, ¿no? Porque no lo podían acomodar, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacían? Porque ellas decían, bueno, cuando comenzaron a entrevistarla, ¿sabes qué? A mí me gusta dar a luz en mi cuarto, que es oscurito, esto está demasiado iluminado, las paredes son blancas, yo doy a luz con mi familia cerca, yo tengo que tomar tales hierbas, ¿no? Estas, ¿no?
con esto me siento mejor, después de dar a luz quiero enterrar mi placenta, ¿no? Y un montón de cosas culturales que existían ahí y que, digamos, en la atención ahí estaba el beneficio, la oportunidad de dar a luz verticalmente, pero no lo usaban, porque les faltaba toda esa pertinencia cultural. Entonces, el personal de salud más cercano a las madres, no los médicos del Ministerio de Salud, no ellos, sino los que, digamos, el personal de atención comunitaria, comenzó a escuchar a las mamás y a captar sus necesidades y comenzó a decir, bueno, enterrar la placenta no le hace daño a nadie, que la entierre, pues ¿cuál es el problema? Si podemos pintar de otro color las paredes, tampoco nos va a pasar nada, pintemos de otro color las paredes. Si, pues, digamos, tomar tal hierba no va a hacer daño, también, ¿no? Entonces comenzaron a darle no solamente acceso a la salud, sino darle pertinencia a la atención y por lo tanto reconocimiento de su visión como visión cultural, ¿no? Y por supuesto nos interesaba no solo la salud materna, sino la vida de las mujeres, ¿no? Estamos hablando de vida digna, bueno, acá estamos hablando de vida, lo más elemental, que las mujeres no se mueran dando a luz, ¿no? Entonces creo que aquí estaba muy situado, digamos, la tesis en una dimensión de gerencia social. La investigación en gerencia social busca, como hemos dicho en nuestras preguntas iniciales, ver si las políticas, programas o proyectos están, digamos, resultando, ¿no? Y en este caso podríamos afirmar ver si responden o no a los intereses y derechos de las personas y se están mejorando la calidad de vida, ¿no? Y también tiene una parte propositiva que debe estar al final de la tesis, ¿no? Que podrá ser más o menos desarrollada según el caso, y es que a partir de este diagnóstico, de esta, digamos, exploración de la situación real, el getecista de gerencia social tiene que descubrir, imaginar y proponer cambios en la manera de afrontar estas intervenciones sociales para lograr estos fines. Esta tesis tenía también esta visión, ¿no? Buscaba investigar cómo se estaba dando esta atención a la salud, ¿no? Y cómo esta estaba mejorando o no la vida de las mujeres, cómo se estaba dando la valoración de la tema intercultural por el programa y por las propias gestantes. Y lo que da a luz esta tesis al final es una propuesta de cambio para gestionar mejor esa política, para que las mujeres puedan usar este servicio y así mejoren su calidad de vida, ¿no? Entonces, digamos, la tesis también era redonda en este sentido, tenía las dos partes, ¿no? Entonces tenemos que, cuando hablamos de derecho, no solo hablar de lo que siempre se habla, que es la igualdad de oportunidades, es decir, de la justicia redistributiva, es decir, que todos accedan a la matrícula, que todos accedan digamos, a una atención de salud, sino que también tenemos que hablar de reconocimiento y de posicionamiento y autonomía de las personas que están involucradas en las políticas, que son otras dos dimensiones de la justicia, ¿no? Entonces, cuando hablan de igualdad de oportunidades, yo siempre digo, bueno, ¿y qué más, no? Ahorita justamente han dicho, ¿no?, que van a reemplazar el término género por igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el currículo. No es lo mismo. Siendo muy importante, es insuficiente. Porque una cosa es igualdad de oportunidades en la educación y otra cosa es hablar de reconocimiento, dignidad y autonomía de las mujeres, ¿no? O sea, que no sean violentadas, que no sean abusadas, que no las maten, y que eso también esté en el currículum, como igualdad de género. Bueno, el otro enfoque que estamos usando muchísimo en esta maestría, y tenemos como profesor a Mario Albuquerque, es el enfoque de desarrollo territorial, ¿no?, que está vinculado al enfoque de desarrollo local y que nos permite también mirar esta finalidad de la gerencia social desde una gestión social de las diversas cuestiones sociales desde el territorio. En el territorio encontramos problemática social, encontramos actores, encontramos problemática ambiental, encontramos diferentes dimensiones que están juntas en un territorio y se gestionan en este. En algunos casos se hace una gestión incluso específica, por ejemplo, una gestión de desarrollo ambiental o desarrollo turístico, etcétera, a partir del cual se busca generar un bienestar determinado, por ejemplo, en una determinada zona. Tengo una tesis muy linda que estoy asesorando, que es sobre el distrito del Carmen y toda esta tradición del baile negro de Paliumbroso y compañía, y la pregunta central es
cómo esta experiencia de danza, la danza en realidad, pues se está vinculando o no al desarrollo local del Carmen, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bien interesante porque está la gerencia social, está un afincamiento, digamos, local, y a partir de una cuestión que aparentemente diría, bueno, que tiene que ver con gerencia social, que es el arte, pero el arte es también algo que podría y debería beneficiar a las personas, ¿no? Entonces, las personas del Carmen bailan porque les gusta, pero eso no ha sido suficientemente canalizado para producir una mejor calidad de vida en todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto podría hacerse? Entonces, este es el otro enfoque que nosotros relevamos y que ustedes lo usarán según también en la naturaleza de su tesis. Y el otro enfoque es el de la participación comunitaria, en el cual ustedes, además de una mención, tienen varios cursos y que añade lo que ya habíamos dicho, ¿no? que la participación no es un medio, ¿no?, para las políticas, sino que las políticas son un medio o tienen como fin la participación. La participación en las políticas para la afirmación de la ciudadanía. Ese es el enfoque adecuado del tema de participación comunitaria, ¿no? Ya, entonces la primera parte de la gerencia social es gerencia para la gente. La segunda es gerencia con la gente. O sea, una política que no se hace con las personas y los actores no es gerencia social, es gerencia, pero no es gerencia social. Entonces, las personas entendidas como sujetos y actores de esas políticas y las personas afirmándose cada vez más como personas digamos, dignas, seguras de sí mismas, es decir, empoderadas, ¿no? Es decir, nos interesa, por ejemplo, en el programa ese de parto vertical, no solo en qué medida las mujeres dejan de morir, sino estas mujeres gestantes, cómo ahora se sienten más seguras, menos tímidas, cómo ahora alzan la cabeza y defienden su cultura, cómo ahora participan, ¿no? Y la tesis es muy interesante porque termina en una propuesta de empresa social vinculada a la salud, que después les voy a contar, ¿no?, para empoderar a las mujeres y generarles ingresos económicos. De igual manera, digamos, desde el sector privado a las personas se las ve como trabajadores y, digamos, en el caso del sector público como sujetos de derecho. Acá vemos como sujetos de derecho, pero también como actores. Es la diferencia con la gerencia social, le pone este plus. No solamente son sujetos que tienen derecho, son actores y deben ser actores de las políticas, ¿no? Igual, en el caso de la dimensión de empoderamiento, una cosa es participar en los beneficios de una empresa, que puede ser una cooperativa y tú también te dan de utilidad, las personas participan y eso no está mal, pero otra cosa es empoderar a las personas como sujetos importantes, ¿no? Acá en las políticas sí se habla, en la política pública, de participación en la gestión, y se habla, por ejemplo, de presupuesto participativo. Pero en gerencia social me interesa no solo que participen en el presupuesto participativo, sino que en ese proceso se hagan actores cada vez más consolidados, más capaces de desarrollar un conjunto de capacidades, de entenderse con otros, de dialogar, de construir propuestas. Eso es todo lo que significa empoderamiento y tenemos que trabajar esto, que es bastante nuevo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ver en qué medida tal política está teniendo esta dimensión de participación de esta manera, con la gente. La investigación en gerencia social, entonces, busca, por eso exploramos mucho nosotros, viendo qué actores están interviniendo en este programa. Digamos, en el programa de alimentación de las bolsitas, ¿quiénes están? ¿No? El personal de salud, el personal, ¿no? ¿Quiénes están allí? ¿Con qué intereses? ¿No? ¿Qué aspiraciones están en juego? ¿Qué niveles de participación y decisión son parte de los elementos que nos van a servir para hacer una batería de preguntas? ¿Y para qué? Para describir oportunidades de participación en el cambio y la transformación. En el caso de la tesis del parto vertical, tenemos eso mismo. Ahí se exploró a los diversos actores, a las mujeres, a los actores comunitarios, a los actores sociales y políticos, al Ministerio de Salud, todos, y viendo cómo todos ellos estaban interviniendo y con qué intereses y con qué lógica, ¿no? Y se buscó, ¿no?, que las conclusiones de la tesis alimentaran
las posibilidades de dar mayores capacidades a las parteras y al personal de salud más cercano a las mujeres para que las atendieran con pertinencia. Y además hubo una preocupación por empoderar a las mujeres gestantes en este proceso. Entonces, esta dimensión de gerencia social estaba sumamente presente. Bueno, entonces nosotros usamos estos 3 enfoques, según la tesis, según su enfoque, según la ubicación específica de la temática, ¿no? Ya. Con esto vamos a ir al proceso de investigación. Entonces, ya tenemos toda esta mirada de que gerencias sociales, para la gente, con un enfoque de derechos, con un enfoque democrático y con un enfoque, digamos, de participación, entonces veamos cómo lo hacemos. El proceso que ustedes van a seguir a lo largo de estos 3 cursos de investigación, de metodología y de seminario de tesis es el siguiente. Van a ir del momento teórico inquisitivo, donde ustedes se plantean la primera pregunta de investigación, como hemos hecho hoy día, y luego desarrollan esta pregunta en una serie de subpreguntas y variables y todo esto, al momento metodológico, donde diseñan los instrumentos y se van para poder ir al campo, luego al momento empírico, donde efectivamente van al campo, recogen la información, el momento técnico, donde procesan la información en SPS, manualmente, como quieran, y finalmente el momento de análisis, que es también propositivo, ¿no? Es de análisis y propuesta. El curso que vamos a seguir ahora abarca estos 2 momentos. El de ubicar bien la pregunta de investigación y las subpreguntas, y el diseñar todo el andamiaje metodológico. Ustedes van a llegar hasta identificar cuáles son los instrumentos y las fuentes de información que van a utilizar. En el siguiente curso, que es el más sencillo, en términos teóricos, pero que demanda bastante dedicación, es el trabajo de campo, que es ir al campo con todo este instrumental y diseñar en específico los instrumentos, validarlos e ir al campo. Y el último curso, que es el más bravo, va a abarcar el procesamiento y el análisis de la información y el momento propositivo, ¿no? Y de conclusiones. Ahí estamos ahora, en esos 2. Entonces, ¿qué abarcan estos 2 momentos de este curso? En primer lugar, la parte inquisitiva empieza por arrancar, digamos, con una problemática determinada de gerencia social, que hemos visto ahora, tener un conjunto de preguntas, una pregunta central y 2 o 3 preguntas o 4 preguntas máximo específicas para comenzar la investigación, a delinear los objetivos de la investigación y desarrollar el marco conceptual. Todo esto conforma lo que se llama el momento teórico inquisitivo. Luego, el momento metodológico implica tener una estrategia metodológica, que puede ser definir por lo cualitativo, lo cuantitativo o lo mixto, y tener una matriz metodológica que vaya desde las variables, los indicadores, las fuentes y los instrumentos, ¿no? Es un diseño más, ¿no?, de arquitectura. Vamos a hacer las 2 cosas. Cuando ustedes terminen de tener todo esto, tienen su plan de tesis, que les va a salir al final como el trabajo final de investigación de este curso, que tendrá 20, 30 páginas, ¿no? Y que después ustedes van a resumir en 5 páginas para el requisito que les pide la maestría para colgarlo en la web, ¿no? Pero este es el producto. Quien no tiene el plan de tesis completo y redactado, entonces no aprueba el curso, y quien lo tiene, aprueba. Ahora, tenerlo completo no implica solamente juntar un conjunto de cuadros. Ustedes van a ver que en el material hay un montón de ejercicios. Los ejercicios como el que hemos hecho ahora, los cuadritos, ¿no? No voy a engrampar los cuadritos y digo, ahí está mi plan de tesis. No, tengo que convertir eso en una redacción, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar, y los profesores les van a proponer esos ejercicios y quizá otros, ¿no?, que ellos imaginen, para ayudarlos a perfilar su plan de tesis, pero al final es un plan de tesis redactado, ¿no?, que a lo máximo pues tendrá 1 o 2 cuadros de anexos, ¿no?, o de ilustración, pero que no es una suma de cuadros, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver la primera parte. ¿Qué horas son? Si no llego a hacer la metodológica ya no importa, pero vamos a hacer bien lo que sea, 11:58. Me queda media hora. Vamos a hacer por lo menos la parte inquisitiva, porque esta parte es facilita, en realidad es mucho más sencilla de realizar. Lo más importante es lo primero. Entonces, lo primero
es escoger algo que nos interese, ¿no? Que es lo que han hecho ustedes ahora, algo que me interesa, una problemática que esté en el campo de la gerencia social, no de la sociología, la antropología o la economía, que tengamos acceso a la información y hacerse una gran pregunta general, que es lo que... Sí, puede cerrarlo. Y también porque se está volando todo, ¿no? Sí, la bulla. Ya. Es lo que hemos hecho ahora, ¿no es cierto? Ah, no, estoy retrocediendo. Ya. Digamos que la tesis sea el análisis de una política social, entendiendo por política social un proyecto, un programa o una intervención social cualquiera. Entonces lo que tenemos que ubicar es primero la política, el programa de intervención, que es lo que vimos, ¿no? El programa, las bolsitas saludables dentro del programa, no sé qué cosa, ese es el programa, ¿no? El objeto de estudios, ¿no? Acá que dicen el chiste. Ya. Difícil, pero ya logré elaborar mi propuesta de política, ¿no? Claro, o sea, y siempre buscando que esta pregunta central esté recogiendo, digamos, el objeto central de las políticas, es en qué medida las políticas están beneficiando o no a las personas, ¿no? Acá hay un ejemplo que también uso yo bastante en el material, que es una investigación de Patricia Ames sobre los textos escolares que se reparten a todos los niños de los colegios públicos, ¿no? Y que, digamos, hay un problema y es que no se usan. Muchos colegios los tienen encerrados en una biblioteca bajo llave, los niños no los usan y la pregunta era por qué no se usaban, ¿no? Sino algo interesante, ¿no? Y entonces acá se hace una diferencia, ¿no? Entre lo que sería una investigación de sociología, que sería ver, bueno, cuáles son cuáles son los niños, cuál es las características de la niñez del rural, ¿no? O cuáles son las características de los profesores rurales, a ubicar una política determinada, que es la intervención de los textos escolares, y dentro de ellas un aspecto determinado que es el uso de los mismos, ¿no? Bueno, ahí hay un ejemplo. También podemos usar, digamos, tener como objeto de investigación una experiencia de desarrollo territorial o local, ¿no es cierto? Entonces ahí ubicamos una experiencia interesante. Acá, por ejemplo, en el ejemplo está el caso de la sierra productiva en Cusco, ¿no? Y nos preguntamos por los factores de éxito y sus potencialidades. Por supuesto que esta experiencia tiene que tener determinadas condiciones, no va a ser una experiencia de pipiripau, es una experiencia con cierto tiempo de implementación, que ya tiene algunos logros, que es más o menos promisoria, y que esté avanzando en esta perspectiva, ¿no? De desarrollo local territorial endógeno, que beneficia a la gente, que desarrollo humano y el desarrollo humano es sostenible. También podemos hacer una tesis en la modalidad de análisis de la intervención de un actor. Entonces tenemos que ubicar al actor, ¿no? ¿Cuál es el actor? En este caso es el colectivo de alcaldes municipales en Ayacucho, ¿no? Que fue más allá de su propia función y que se comenzó a empoderar como actor social de todo Ayacucho y tener un lugar incluso en el presupuesto participativo de su región, etcétera, ¿no? Entonces ver cómo es que este actor ha actuado y cómo este actor se ha empoderado y en un sentido de actuar en su entorno social con una mira, obviamente siempre de bien público, ¿no? No con un interés privado. Las condiciones son también similares en el sentido de que no va a ser cualquier actor, tiene que ser un actor que más o menos tenga cierto tiempo, sino cierta consistencia, un conjunto de una identidad, una cohesión, y que obviamente el sentido de su accionar siempre sea mirar el bien común, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, porque pero quiero saber, si uno quiere ver un actor, podría ser, por ejemplo, en este caso que está tan de moda el tema del fútbol, la imagen que está trayendo Gareca al Perú. ¿Pero cuál es el actor? Gareca, pero es un actor individual. Podría ser porque es parte de una política vinculada. Habría que darle vueltas porque tendría que ser vinculada a una política. ¿En qué? ¿En qué nos interesaría Gareca como digamos? A mí, por ejemplo, me interesaría mucho ver o de conformación de un o de afirmación del deporte, ¿no? De conformación de un equipo, porque es importante, ahora que Paolo Guerrero no está, ha salido a decir, bueno, lo que importa es el equipo, ¿no?
más que alto rendimiento, que es más bien es digamos, así como la cocina peruana en el caso de, ¿no? Expresar, digamos, una aspiración positiva de deporte en general, de deporte como función, como dimensión elemental del desarrollo humano. O sea, el desarrollo humano no es solamente un desarrollo intelectual, es un desarrollo físico, ¿no? Es un desarrollo de la salud, o sea, una persona humana plena tiene que tener, digamos, un equilibrio en su vida, ¿no? Y el deporte y el arte son dos dimensiones muy importantes, ¿no? Que también son relevadas por Martha Nussbaum en un escrito muy interesante sobre educación, como dimensiones que tienen que ser recobradas en el objetivo de la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo de la educación debería ser no solamente impartir conocimientos, debería ser desarrollar la sensibilidad artística, que está vinculada a la sensibilidad crítica y a la sensibilidad humana, porque una obra de teatro como ¿no? Una obra de arte, una pintura, no se puede medir con indicadores, ¿no? Pero digamos que tiene un impacto social. No sé si ustedes han visto la música, ¿no? Hay unos skates que salen en Facebook muy bonitos, donde en las calles de Europa y en otros países desarrollados comienzan a tocar, acá también lo he visto en el Perú el otro día, en el aeropuerto, ¿no? La música peruana, y entonces acá en el caso de Perú, en el caso de Europa, comienza a hablar la música clásica y toda la gente se va congregando y se va desarrollando una solidaridad, un encuentro de las personas y también una conformación del espacio, una afirmación del espacio público, en este caso las calles, las plazas, como espacio apropiado por la gente, ¿no? Entonces, esas dimensiones, en este caso lo del deporte, habría que trabajarlo un poco más, pensarlo, cómo enfocarlo, ¿no? Para que sea vinculado a la gerencia social y luego después cómo aterrizarlo, ¿no? En qué sentido, qué preguntas y sus preguntas podrían, ¿no? Pero sería una cuestión a explorar, ¿no? Ya. Entonces, una vez que tengo mi pregunta clásica, general, y la tengo acotada, digamos, en términos empíricos, de posibilidad y de investigación aplicada, la debo relacionar con los retos del desarrollo que nos hablaba, Klicksberg, aplicarle el ente de la gerencia social, es decir, aplicar que las preguntas y sus preguntas se relacionen no solo a cómo se gerencia eficazmente, sino cómo se gerencia con la gente y para la gente, y formular las preguntas o dimensiones específicas, ¿no? O sea, vamos a tener una pregunta y sus hijitas, que son las preguntas específicas. Entonces, bueno, lo que ustedes ya hemos hecho antes, ubicar la política social, ponerle, digamos, que puede ser un problema o una oportunidad, aplicarle un análisis, ¿no? de esta política, hacer un conjunto de preguntas, una batería. ¿Por qué ocurre esta cuestión con las bolsitas de alimentos? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Cómo se está gestionando esta política pública? ¿Qué obstáculos tiene el programa? ¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿Qué está pasando con las personas involucradas, ¿no? Para llegar a una pregunta específica, ¿no? Que sería qué factores estarían impidiendo que las mujeres rurales de zonas rurales de sierra de Huaraz no usen los servicios del parto vertical, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, para llegar a esta pregunta, ustedes no van a hacerla como hemos hecho ahorita así nomás, sino que van a tener un proceso de llegar a esta pregunta general a partir de un conjunto de ejercicios y ensayos que van a tener en su asesoría. Lo mismo en el caso de desarrollo territorial y lo mismo en el caso de la participación. Pero luego tenemos que relacionar nuestra pregunta de investigación con los retos, ¿no? Acá, por ejemplo, la pregunta del parto vertical se relaciona con el reto de la interculturalidad, porque la política del parto vertical responde a una intención de adecuación cultural de la atención de salud materna, y si no tiene aceptación es que posiblemente algo no está funcionando bien. Si queremos lograr una real adecuación cultural, entonces tenemos que descubrir cómo se está llevando a cabo esa política en concreto, ¿no? Y también responde al reto de la justicia y los derechos humanos, porque la muerte materna es un problema grave en el país, no es cualquier cosa, y la atención del parto resulta fundamental para posibilitar un acceso justo a los servicios de salud y a la preservación de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿esos retos del desarrollo cuántos son? ¿Cuáles son?
Bueno, como les dije antes, CRISPR ubicaba 4 iniciales, pero después hemos ido viendo que hay otros, ¿no? Como el ambiental, etcétera, ¿no? Y que se reflejan en los 20 objetivos del milenio, 24 objetivos del milenio, pero yo en lugar de 24 prefiero hablar de 4, 5, 6 o 7 retos, porque si no, hay muchos, por ejemplo, hay muchos objetivos del milenio que están relacionados entre sí, que tienen que ver con la cuestión ambiental, otros que tienen que ver con el hambre, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ver a qué problemas fundamentales de nuestra sociedad está relacionada nuestra pregunta. Lo mismo hacer con nuestros objetivos, con nuestra política es una política de análisis de una experiencia de desarrollo local, o si es una experiencia de análisis de un actor social, ¿ya? Esto, como ustedes lo van a tener... No, esto es nuevo. Esto es el PowerPoint, lo vamos a colgar en el... ¿no? Luego, una vez que tengamos nuestra pregunta central, le aplicamos los 2 lentes. El lente de las dos... El anteojo tiene dos partes, no 2 lunas. Nosotros decimos, el lente de la gerencia social tiene un lente que ve cómo se hace la política, cómo se gestiona, cómo se gerencia, y luego cómo se hace, cómo se hace la política con la gente y para la gente, ¿no? Las preguntas que van a salir, hijitas de nuestra pregunta general, deben tener elementos de los 2 lados, ¿no? O sea, si por ejemplo, en la pregunta del parto vertical que hemos dicho, ¿no? Habían varias preguntas, tanto de este lado como de este otro lado. De este lado se preguntaban de qué manera las mujeres se sentían satisfechas o insatisfechas desde su visión, desde su tradición cultural, con la atención que veían. Es decir, si su visión cultural de las mujeres se veía acogida en la atención concreta, ¿no? Desde otro lado se veía de qué manera el personal de salud del Ministerio de Salud estaba haciendo realmente una política de adecuación cultural al parto y en qué medida estaba, por lo tanto, logrando implementar con eficacia este programa, ¿no? Entonces tenemos que hacer preguntas desde los 2 lados, ¿no? Y eso es muy importante. Para considerar las preguntas del primer lado, tenemos también diversos instrumentos, ¿no? Entre ellos, el enfoque de las 4A. ¿Alguien lo conoce acá, el enfoque de las 4A? No, es un enfoque que está en las Naciones Unidas, que nació para el campo de educación, cuya autora es Katarina Tomaszewski, y que señala que toda política, en este caso educativa, decía, debe contener 4 requisitos para que realmente responda a los derechos de las personas. Ser asequible, accesible, adaptable y aceptable. Esto después se ha ido utilizando no solamente para la educación, sino para todas las políticas públicas. Si ustedes recurren a los informes defensoriales, van a ver que muchos de ellos, si no es la mayoría o la totalidad, utilizan ese sistema para hacer este análisis, ¿no? Por ejemplo, si una política de atención a la educación intercultural es asequible, es decir, yo tengo un maestro bilingüe en mi zona o no. Si es accesible, es decir, si hay barreras que me impiden acceder porque me discriminan o digamos no hay valoración importante de la cultura de un determinado pueblo. Es interesante, por ejemplo, acá en la Católica, como ahora se puede uno graduar con quechua o aymara, ¿no? Es una manera de poner en valor, digamos, esta cultura, ¿no? Es, digamos, una cultura más allá de la clásica. La adaptabilidad, que es ver en qué medida se considera, digamos, que el servicio educativo o el servicio de salud, en este caso, esté adecuado a las condiciones de vida y a las características de la población a la cual quiere atender en su derecho, y en qué medida es de calidad, es decir, puede tener todo lo anterior, es decir, estar cercana, tener un maestro bilingüe y todo esto, o tener una adecuación cultural al parto, pero, digamos, esta atención no es eficaz, no es de calidad, no tiene requisitos básicos ni de eficacia ni de eficiencia, ¿no? Entonces aquí vemos, digamos, en el caso de educación necesitamos pues que los profesores sean bien formados, que las aulas sean adecuadas, con infraestructura adecuada, que las carpetas no estén rotas, que el currículo, que la enseñanza, los procesos de aprendizaje sean dinámicos, ¿no?
Todo eso serían requisitos de aceptabilidad o calidad, ¿no? Hay otro enfoque de Manfred Magniff que nos habla de las 8 necesidades fundamentales del ser humano, que dice que todo ser humano tiene derecho al ocio, al conocimiento, al afecto, ¿no? Hay 8 necesidades. Entonces nosotros podemos analizar la política viendo en qué medida esta política está satisfaciendo 1 o 2 o 3 o 4 de estas necesidades, ¿no? Otro enfoque que también podemos usar es el análisis del círculo de la política, que nos permite ver de qué manera un problema determinado y una política determinada considera un conjunto de elementos en la política. Los recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, una política puede existir en el papel, pero si no tiene recursos no se implementa. Si tiene o no ley, por ejemplo, ahora tenemos, últimamente estaba yo siguiendo la política esta del uso del aceite de cannabis, tenemos la ley pero no el reglamento, entonces no se puede implementar adecuadamente. ¿Cuál es la normatividad que tiene la política? Que hay elementos que nos van a permitir desarrollar este lado del lente, y hay elementos que nos van a permitir desarrollar este otro lado del lente. Por ejemplo, en términos de herramientas tenemos estas que hemos dicho, las 4A, las 8 necesidades, las 10 capacidades, y en términos de formas de preguntar es colocar preguntas o subpreguntas a mi pregunta general que signifiquen que yo me pongo en los zapatos de las personas como sujetos de derecho. No preguntarse solo si las personas están participando adecuadamente en la gestión de las políticas, que puede ser una subpregunta, sino también preguntarse por las aspiraciones, la satisfacción de intereses, que en el caso, por ejemplo, del parto vertical era fundamental, que las mujeres no se sentían satisfechas en sus intereses y en sus percepciones en la atención del parto, ¿no? Y desde este otro lado, además de la herramienta del círculo de las políticas, lo que hacemos es ver si las políticas se están gestionando con todos los componentes adecuados y con el nivel de eficacia y eficiencia suficiente en esta gestión. Es decir, si realmente, o sea, acá vemos la eficacia y eficiencia en términos clásicos y aquí vemos la pertinencia, ¿no? Si sumamos ambas cosas, en realidad tenemos como finalidad que las políticas sean eficaces y al mismo tiempo legítimas, ¿no? Que es lo que que es un enfoque muy importante también de la gerencia social, ¿no? Que complejiza la noción de eficacia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la gestión de cualquier política, tenemos un conjunto de elementos que ya existen, de cómo gestionar una política, desde el diseño de la política, el punto de partida, la línea de base, las metas esperadas, el proceso de implementación, el seguimiento y monitoreo, la evaluación, la rendición de cuentas, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer este paso, pero involucrando en esto la perspectiva de la gerencia social. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a avanzar un poquito, acá, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando hacemos digamos una perspectiva de gerencia social, vamos a partir de un diagnóstico, sí, pero vamos a identificar con mucha peculiaridad y con mucha relevancia el contexto donde se va la política, el contexto social, político, para comprender precisamente todas las dimensiones complejas donde se sitúa esa política, el contexto de la diversidad regional y cultural, etc. Vamos a mirar las diversas iniciativas de gerencia social desde las personas, ¿no? Que eso ya lo hemos dicho. Vamos a ver con ojos abiertos la manera como se están gestionando las políticas en concreto y descubrir y registrar lo nuevo de esas políticas. Luego vamos a valorar con particular atención la manera como la metodología con que se aplican las políticas, incluso los niveles de innovación que a veces traen, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque digamos, hay incluso políticas públicas que luego en un ámbito regional o municipal comienzan a ser recreadas o reinventadas por los actores, incluso por los propios profesores o la SUGEL, más que la SUGEL, digamos, las comunidades educativas, que las reinventan y las gestionan y gerencian, como quieran decirlo ustedes, gestionar o gerenciar es lo mismo, es hacer eficaz un proceso, ¿no? Desde otra lógica. Y eso es lo que nosotros queremos descubrir.
cómo haciéndolo con la gente, a veces y bien hecho, resulta más eficaz. Es el caso de una experiencia de colegio de alternancia en el Cusco, que los colegios de alternancia son colegios en los cuales los chicos estudian 3 meses en una escuela y luego se van 3 meses a su casa de acuerdo al ciclo agrícola y continúan con tareas en su casa, etcétera, ¿no? Y esos otros 3 meses que están en el colegio están en un internado, en una suerte de hospedaje, etcétera, ¿no? Esos colegios de alternancia que tienen también fama en el país y demostraron cierta eficacia en general, en el Cusco tuvieron una particularidad de gerencia social. ¿Cuál fue? Que las comunidades los diseñaron, los rediseñaron de acuerdo a su contexto. Y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer la enseñanza por proyectos. Vamos a hacer por problemas, el problema del agua, el problema de la siembra, etcétera. Pusieron un costadito el currículo, ese que están discutiendo en su 7ª versión, y dijimos, vamos a enseñar de esta manera. ¿No? Y a partir de ahí reubicaron. ¿Y cómo lo decidieron? ¿Los profesores solos? No, con la gente, con la comunidad. Y la comunidad comenzó a decidir sobre el proyecto, sobre cómo se hacía, estoy hablando del currículum, pero decidir sobre todos los aspectos de la gestión. O sea, hubo ahí una actoría importante. Y resultó que mejoraron los niveles de comprensión lectora en ese proyecto. Entonces, se lograba eficacia con la participación de la gente, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo lo están haciendo, y hay miles de experiencias, y hay un montón de tesis en gerencia social que descubren esta manera de gestionar distinta, y que digamos que resultan en experiencias positivas. Hay otra tesis que conozco, que es el caso de la gestión del programa contra la tuberculosis, ¿no? En el Agustino, que también lo hizo de manera distinta. Y bueno, hay una serie de cosas más que después vamos a desarrollar, porque ahorita no hay mucho tiempo, pero la idea es que cuando uno hace una investigación en gerencia social, va a buscar no solo indicadores generales, sino va a buscar, es una suerte de exploración. Toda investigación es un proceso de descubrimiento. No voy a aplicar una plantilla de instrumentos, ¿no? A, B, C, D, etcétera, para abrir mi checklist. Voy a descubrir qué está pasando. Y esto implica también incorporar con muchísima importancia, con muchísima densidad, toda la dimensión cualitativa del proceso de investigación, la situación del estudio de caso, la mirada en profundidad y todo esto. Voy a retroceder un poquito más acá, ¿no? Y diferenciar, digamos, lo que sería una gestión privada de una gestión pública en términos de eficacia y gerencia, digamos, ¿no? En una gestión privada interesa producir el máximo con los menores recursos, ¿no? En el caso de la gestión pública nos interesa el cumplimiento de determinadas metas se supone de bien común, ¿no? Y el monitoreo de las mismas. En una gerencia privada, el diseño de la política se diseña desde arriba, no se diseña con la gente como este colegio de alternancia. En la gerencia pública, desgraciadamente, todavía lo que predomina es la gerencia también desde el Estado, ¿no? El Estado como instancia no privada, pero pública, y también es digamos, un diseño de arriba hacia abajo. En gerencia social nos interesa recobrar aquellas experiencias que comienzan a incorporar esta perspectiva de abajo hacia arriba. Una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo territorial, ¿no? Que involucra a un conjunto de actores. Otras son políticas incluso públicas que son mejoradas con la participación de los mismos. En tercer lugar, para la gerencia privada, el entorno, el medio ambiente, es un recurso a utilizar, ¿no? Para la gerencia pública es un contexto para tenerlo en cuenta para la eficacia de la política. En el caso de la gerencia social, es un elemento fundamental para considerar que las políticas realmente se redunde en la calidad de vida de las personas, ¿no? En el caso de la gerencia privada, una iniciativa, digamos, a veces de responsabilidad social, constituye una oferta desde la empresa y se negocia con los trabajadores. El Estado no está presente a veces, ¿no? Solamente son 2 actores. Yo siempre digo, ¿y dónde está el Estado? Como dice, ¿dónde está el piloto que debería regular esa negociación, ¿no? En el caso de la gerencia pública no es solamente una negociación entre 2 privados, que serían digamos, la empresa y los trabajadores, sino que se hace en base a una normatividad, ¿no? Digamos, hay un conjunto de normas, ¿no? De acuerdo a las cuales se establece que tal programa o tal política debe ser efectuada de determinada manera. En la gerencia privada lo que interesa es básicamente los intereses de
publicidad de la empresa, ¿no? De gerencia, cuando intervienen en cuestión social, básicamente, no digo que solo, pero es lo más importante. En el caso de la gerencia pública, en términos de imagen, se está enfatizando cada vez más la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? En el caso de la gerencia social, ¿cómo se dan estos elementos? De manera distinta. El objetivo es la mejora de la calidad de vida en aspectos concretos. ¿Cómo está mejorando la calidad de vida de las mujeres de Churcampa en Huancavelica? El diseño, se busca rescatar que el diseño de las políticas sociales y alimentar en todo caso en nuestras propuestas, que el diseño se haga de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Que haya un debate de un conjunto de procesos complejos, que el contexto sea determinante para lo que se necesita y se propone hacer, que se busque construir consensos y acuerdos sociales y que se busque la eficacia no solo en el cumplimiento de metas, sino en la construcción de una legitimidad y cultura que dé soporte a esa política. Entonces, un poco esta diferencia entre la gerencia clásica y la gerencia social es un campo en construcción. No le digo que está lista la cartilla, pero ya desde sus orígenes, desde que Klingsberg fundó la gerencia social, o la creó, la inventó, la propuso, dijo lo siguiente, que había entrado ya en crisis el esquema positivista sustentado en la idea básica que gerenciar bien consiste en modelar una organización que sigue las pautas del modelo weberiano. Comienzas acá, diseño, metas, administración, procesos, y evalúas. Y si cumples tu libreto, te sale bien. Mira, así me den la receta del estofado, si yo no sé cocinar no me va a salir bien, ¿no es cierto? Va a depender del cariño que le ponga a la manera como voy a crear y voy a recrear ese estofado, ¿no? Esa aplicación, ¿no? Como en el dibujito, dice, ¿no? Acá inventó la rueda, ¿no? Entonces los positivistas clásicos le dijeron, qué bonito, nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras que los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. O sea, no entraba en el esquema normal. Esta diferencia es lo que nosotros queremos descubrir en la gerencia social. Cómo se están haciendo mejor las cosas, se están gestionando mejor, considerando este enfoque social, ¿no? Ahí dice, ¿para qué se puede usar eso? No sabemos, están explorando, ¿no? Ustedes son los investigadores, están explorando para qué puede servir eso. De acuerdo a este paradigma, dice el paradigma que recusamos, Klingsberg dice lo siguiente, una buena organización es la que tiene un organigrama detallado, maximiza la división de trabajo, planea detenidamente, cuenta con una descripción de puestos, manuales de tareas, procedimientos, circuitos, etc. Cuanto más específico sea eso, mejor va a ser la gerencia. ¿Será verdad? O sea, ¿cuánto? O sea, acá lo está cuestionando. Dice que no, que hay que, digamos, buscar explorar lo otro, ¿no? Buscar explorar esa otra dimensión desconocida, ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué manera esto se reinventa, se mejora, se sustituye, se abrevia? Por ejemplo, en educación los profesores están hartos de los 80 currículos, las 900 hojas de ruta, las clases, los manuales, etcétera, están sobrecargados de tareas y no pueden pensar en educar. Y si quieren diseñar una clase a su propio criterio, no pueden, porque no se ajusta el manual. ¿Eso será gerencia social? No es gerencia social, ¿no? Gerencia social tendría que recuperar el saber de las culturas, la iniciativa, dejarle un margen de iniciativa importante al docente, desarrollar la motivación en los docentes para que desarrollen el placer de enseñar y no sea solo una obligación a cumplir, etc. Entonces, bueno, hay un cuestionamiento acá que nosotros podemos hacer de las políticas desde ese lado, no en sí mismas, no solamente para, digamos, criticarlas, sino justamente con un espíritu de gerencia social, para proponer, transformarlas y mejorarlas. Bueno, acá está el ejemplo del parto vertical, ¿no? Con todos estos elementos que particularizan, vamos a ver algunos, ¿no? La valoración de la cultura e identidad de las mujeres fue fundamental. ¿Para qué? Para hacer esta propuesta de mejora de la gestión y la gerencia de este programa, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y aquí tenemos entonces, después ustedes lo pueden revisar en detalle, ya ahorita no lo voy a leer, pero digamos las tres maneras de gestionar la gerencia social, la gerencia privada y la gerencia pública, donde va a haber algunas cosas similares, otras diferentes, y pueden ustedes mirarlas en términos de metas, de procesos, de eficacia, ¿no? Bueno, la cuestión es que ustedes terminen este diseño de investigación con una pregunta general
y con 3 o 4 preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el caso del parto vertical. Siendo la pregunta general, ¿qué factores impedían que las mujeres rurales usen los servicios? Una subpregunta era si esos servicios de atención al parto vertical se implementaban realmente con un enfoque intercultural. Acá se estaba viendo la dimensión de interculturalidad. Otra era si se implementaban con calidad, ¿no? Si estaban limpios, si había personal de salud capacitado, es decir, la calidad de la atención de salud. Y otra, que ponía el énfasis en las personas, era cuál es la valoración que tenían las mujeres gestantes sobre los servicios de atención al parto vertical. ¿Cómo llegó a estas 3 preguntas? Haciendo una batería de preguntas que a veces le van a salir como 10 preguntas a ustedes van a juntar algunas, van a pensar, van a usar su cerebro y van a juntar 3 preguntas y sintetizarlas en una, otras 2 en otra y otras 2 en otra. Ese proceso a ustedes les va a llevar el primer informe. El primer informe es el trabajo de elaboración de esas preguntas de investigación, igual para el caso de local y el caso de participación. Una vez que tienen sus preguntas de investigación, su pregunta central y sus 3 preguntas, es mucho más fácil convertirlas en objetivos. Es lo mismo, pero en lugar de ponerlo como pregunta, lo ponemos como afirmación. ¿Afirmación de qué? De conocimiento. Si la pregunta es, ¿qué factores están impidiendo que las mujeres de zonas rurales no usen los servicios de parto vertical? El objetivo general sería identificar los factores que están impidiendo que las mujeres rurales usen los servicios de parto vertical. Facilito, ¿no? Si una subpregunta es, ¿los servicios de atención de salud son de calidad? Evaluar si los servicios de atención de salud de parto vertical es de calidad. Es simplemente cambiar la formulación. Esa parte es papayita. Todo esto es parte del primer informe. Claro, es también trasladar, ¿no? Ya, una vez que tienen eso y lo pueden hacer para las 3 modalidades, ¿no? Para las 3 modalidades de gerencia de desarrollo local y de participación ciudadana, perfilan los objetivos y luego perfilan el objetivo general. Eso es muy importante. Queremos que el objetivo general de investigación en gerencia social un poco prefigure más allá de la primera formulación y sea más completo. Entonces decimos nosotros que el objetivo general de investigación debe tener 3 partes, ¿ya? Una primera es qué investigar, ¿no? Investigar qué factores están contribuyendo o limitando el uso adecuado de los textos escolares por parte de los docentes o qué factores están contribuyendo o limitando el uso del parto vertical por el caso de las mujeres de Huaraz, ¿no? Pero luego tiene una parte de cómo se piensa investigar eso. ¿Cómo? Analizando el uso de los materiales que hacen los docentes en el aula y las percepciones que tienen sobre ellos y sobre el aprendizaje. O en el caso del ejemplo, analizando la participación y los enfoques de los diferentes actores involucrados en la política en la implementación de la misma, ¿no? Y para ver si ellas están o no manejando un enfoque intercultural, por decir, ¿no? Y luego tiene un para qué, que es lo que nos proyecta a la parte propositiva de nuestra tesis. ¿Para qué producimos esto? Para proponer medidas de política dirigidas específicamente a los docentes y al desarrollo de sus capacidades, o en el caso del parto vertical, para proponer mejorar las políticas de gestión del parto vertical considerando los elementos de interculturalidad, ¿no? Entonces, tener esta visión general del objetivo general nos ayuda. ¿Por qué? Porque la segunda parte nos va a conducir mucho más fácilmente a la parte metodológica. Y la tercera parte de este objetivo nos va a conducir después, nos va a dar una pista para desarrollar la parte propositiva. Y los objetivos también tienen que ser bien concretos, ¿no? Alcanzables, igual que las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la investigación de los textos escolares, la primera pregunta general que surgió, así como lo hemos hecho ahora, es una pregunta general. Analizar el uso de los textos escolares. En todo el país, como yo le pregunté acá, ¿cómo te llamabas tú? Brenda, no, en escuelas rurales. ¿En todas las escuelas rurales del país? No, aterricemos más. En 3 escuelas. Ah, ya, vamos mejor. ¿Y ahí vas a ver todo el uso de los textos escolares? No. ¿Cómo lo usan los niños? No, solamente voy a ver cómo lo usan los docentes. Analizar el uso de los textos escolares en 3 escuelas rurales del Cusco.
Ahí todavía podemos aterrizar más y decir, nos interesa en general, no si lo usan, no solamente si lo usan o no en el aula, sino cuáles las visiones que tienen en su cabeza el docente sobre los textos y sobre los niños. Entonces, el objetivo sería las visiones y prácticas docentes sobre el uso de materiales escolares en 3 escuelas rurales del Cusco. Así estamos. Entonces, ustedes tienen que llegar a ese nivel de concreción, de aterrizaje, de acotamiento del tema, ¿no? A partir de la pregunta que ahora han empezado a formular. Luego viene la justificación de la tesis en gerencia social, ¿no? Que nos queda media hora, con esto vamos a terminar, no vamos a hacer la parte metodológica, que es no justificar la importancia de la tesis. Mi tesis es importantísima porque la alimentación y la anemia es un problema en el país. Eso está justificando la importancia del tema, pero no de tu tesis. Yo quiero saber por qué vamos a leer la tesis de Carol. ¿Qué cosa va a aportar la tesis de Carol al país, a la salud pública, ¿no? ¿En qué va a contribuir a, digamos, caminos para enfrentar este problema concreto de la anemia? ¿En qué lugar era? ¿En Cusco? De Apurímac, ¿no? ¿Qué conocimiento nuevo está generando, aparte de lo que ya sabemos, que ya hay anemia, ya sabemos, ya, pero ¿qué conocimiento nuevo estamos generando? ¿Y cuán viable es? O sea, me imagino que tienes contactos, ¿no? Con el programa, etcétera, porque bueno, yo puedo proponerme investigar los niveles de corrupción, pero si digamos, es un poco difícil en el país, hasta ahora no logra hacerlo ni siquiera el fiscal de la Nación con suficiente eficacia, ¿no? Hay temas que son mucho más viables que otros, ¿no? Y ahí, digamos, nosotros tenemos, por nuestra ubicación laboral o profesional, más acceso a determinados temas y tenemos que buscar lo viable con lo interesante, es decir, un tema que me interese y que al mismo tiempo sea viable, ¿no? De acuerdo a esto, ustedes van a comenzar a leer, y les recomiendo que lean muchísimo sobre toda la temática de estudio de ustedes, tanto en términos de experiencias, de otras investigaciones, de las otras tesis de la maestría, como también en términos teóricos, que comiencen a complejizar la aproximación teórica a su objeto de estudios, ¿no? En el caso del parto vertical, por ejemplo, tenía que leer qué es salud, qué es vida digna, el concepto de vida digna, es todo un concepto nuevo, qué es género, igualdad de género. Hay un conjunto de temas que te estaban alimentando esta aproximación teórica, ¿no? Además de las normativas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos a quedar acá porque queda media hora, estoy preocupada. Sin embargo, yo confío en toda la plena docente que maneja muchísimo y muy bien toda esta digamos, esta problemática, ¿no? Y cierro con esto, que el marco conceptual, que es muy importante y a veces es parte del segundo informe, si no me equivoco, tiene 3 partes. Toda la aproximación de data social, toda la aproximación a investigaciones ya existentes, data social y data normativa, las normas, leyes, y los conceptos teóricos propiamente dichos, ¿no? Que son quizás los más difíciles de hacer, pero también hay un ejemplo que está desarrollado en un PowerPoint que también colgaremos, para ver que esta cuestión teórica no les tome tanto tiempo, porque sobre varios de los conceptos ya existen definiciones. No me van a decir que no existen definiciones pues, sobre calidad educativa. Hay, ¿no? Por supuesto que es complejo, que es denso, pero hay algo que está consensuado en varios documentos nacionales, ¿no? Entonces, no vamos a inventar la pólvora, no vamos a hacer o qué es, digamos, desarrollo sostenible. Sobre eso también las Naciones Unidas ha hecho 80 cumbres, por supuesto que se sigue discutiendo, pero podemos tomar esa definición de partida como punto de partida y aplicarla en todo caso a nuestro caso concreto. Bueno, ahora no sé dónde está el CITA o quién nos va a ayudar a organizar por grupos. Elsa. Ay, Dios mío. Mientras ubican el CITA, yo solo quiero decirles que al final ustedes van a llegar a esta matriz. A esta matriz metodológica. Nos ha faltado, creo que hay otra, ahora en esta semipresencial hay una segunda clase, ¿no? Programada. Ahí voy a desarrollar lo que me ha faltado, ¿ya? Pero en todo caso, para tener como meta
de la parte metodológica que no hemos desarrollado. No, porque recién lo he mejorado, lo voy a compartir hoy día, ¿ya? Se lo mando, sí, el lunes se lo van a obtener hoy día ustedes. Ya, la idea es que ustedes lleguen a una matriz metodológica que es muy sencilla y es, ustedes van a colocar acá su pregunta o objetivo general con sus objetivos o preguntas específicas y dentro de cada objetivo sus variables, ¿no? Se van aterrizando, ¿no? Y o indicadores. Y en la parte horizontal van a colocar sus técnicas de investigación, que no van a ser como me dicen ahora, ¿qué técnicas de investigación? Yo voy a hacer encuestas, focus group, no, así no, concretito, así como concretaron su objetivo, 3 entrevistas estructuradas a docentes. ¿Qué hay acá? Número. ¿Cuántas entrevistas vas a hacer? 3. ¿A quiénes? A docentes. ¿De qué tipo? Estructuradas o semiestructuradas. Es distinto a decir una entrevista, digamos, estructurada o encuesta. Es muy distinto. Ese será otro instrumento, ¿no? 6 entrevistas abiertas a estudiantes líderes, ¿no? Acá podría haber dicho, yo voy a hacer 9 entrevistas. No. Una cosa son 3 entrevistas semiestructuradas a docentes y otra cosa muy distinta son 6 entrevistas abiertas a estudiantes pobres, ¿no? Otra cuestión es otra entrevista estructurada a representantes de instituciones, cuántos talleres participativos, etcétera, ¿no? Entonces, especificar esto porque de esta manera yo voy a saber que tal pregunta y tal variable la voy a recoger con qué instrumento. Y al momento en que yo tenga en el próximo curso que elaborar mi cuestionario de entrevistas a docentes, ya voy a saber cuáles son las variables y preguntas que voy a explorar, ¿no? Si no tengo esta matriz, no voy a poder ir al campo de manera coherente. Entonces, de esta manera, para llegar a esta matriz hay todo un camino metodológico que desarrollaremos en la siguiente clase. ¿Ustedes saben qué profesor les toca? ¿Qué te dijo? ¿Que ya viene? Ya. Una cuestión muy importante para llegar a esta matriz, un paso muy importante, es la definición de las variables. Después de hacer sus preguntas específicas, ustedes tienen que definir las variables que componen cada pregunta, ¿no? Y esa definición de variables, identificación y definición de variables, resulta fundamental para la eficacia de los instrumentos que van a elaborar, ¿no? Voy a buscar dónde están las variables mientras llega para avanzar con algo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Siempre con el parto vertical como ejemplo. Si la pregunta 1 es los servicios de atención al parto vertical se implementan con un enfoque intercultural, la variable es la adaptación cultural del parto vertical, otra es la percepción de libertad por parte de las mujeres para mantener sus costumbres, otra la capacitación del personal de salud en interculturalidad, otra la capacitación del personal de salud en igualdad de género. En total, digamos, si cada pregunta la aterrizo en un determinado número de variables, no debo tener nunca más de 10 variables, porque si no, voy a terminar la tesis, pero probablemente de aquí a 5 años, y ustedes no quieren terminar, ¿no? Tanto. Normalmente las tesis tienen 7, 8 variables, es lo ideal, y unas 2, 3 o máximo 4 preguntas, sus preguntas, además de la pregunta general. Cuando tengan ustedes esto concreto, se toman una cerveza bien helada o un vino según el gusto y dicen, ya tengo lo fundamental de mí para poder saber qué cosa voy a investigar, ¿no? Y la segunda cerveza se la toman cuando tengan la otra lista. ¿Es esta? La segunda cerveza se la toman cuando tengan esta lista, la lista de las técnicas que van a analizar, y de la técnica con su fuente, de la técnica su fuente, como dirían los charapas, ¿no? 7 entrevistas semiestructuradas a los docentes. ¿Dónde está la fuente? Los docentes de secundaria, ¿no? 6 entrevistas abiertas. Esta lista ya la tienen. Cuando tienen esas dos tablas, arman su matriz final y ya tienen
el final del curso metodológico. Para armar estas dos técnicas hay un conjunto de cuadros, ejercicios, metodologías que sus profesores van a hacer. Sí, Elcita, queremos aprovechar los últimos minutos. En primer lugar, vamos a tener una segunda clase presencial, creo. Sí. Ya.